Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Vicente, por tu apoyo y por tu coraje que me das. He preparado un pequeño índice para no perdernos. Quiero hablar de la muerte en general y del concepto de la muerte, los ritos funerarios o rituales, los primeros cementerios, los enterramientos del siglo I, ejemplo de enterramiento y luego, por último, quiero hablar del posible y probable rito funerario realizado para este hombre tan importante de la historia, que es Jesús de Nazaret, a través de justamente la biología, a través de los pólenes y esas pequeñas partículas que producen la planta y de la cual, bueno, yo he sido premiada del descubrimiento del significado de estos pólenes sobre este lienzo, que tiene índole sea arqueológico que también cristiano. Disculpadme, pero ahora no. Bueno, la muerte, bueno, es algo, es un acontecimiento social, si pensamos en la muerte, que incumbe a todos. Y la colectividad lo tiene que aceptar y se acepta siempre a través de unos rituales funerarios que se han venido haciendo durante la historia. Y con la muerte siempre se dan los mejores honores para las personas y hasta ninguno tiene que ser privado de estos honores. De hecho, veremos justamente en la cultura judía, por ejemplo, hasta los asesinos, tenían que tener una muerte y unos rituales funerarios, un enterramiento dignitoso. No se podía pasar y saltar esa costumbre. Entonces, bueno, en la historia la muerte ha sido también una continuidad o un renacimiento de la persona y siempre se ha tenido que respetar, o sea, los cultos y lo que se realiza siempre se han tenido que respetar. Algo muy importante para la escultura es separar, sí, esa escultura en la cual se cree que la persona tenga un alma o que la persona tenga solamente un cuerpo. Entonces, si el alma sale del cuerpo físico, bueno, el cuerpo pues se queda allí y hay que, bueno, venerarlo y tal, pero ya no tiene un significado importante. ¿No? Porque la importancia está en el alma. Y en otras culturas, pues vemos cómo el cuerpo también se necesita para esa continuidad de la vida después de la muerte, entonces se tiene que realizar determinadas prácticas como por ejemplo es la momificación. Un ejemplo, los romanos, bueno, preferían con la muerte de la persona cerrar la boca para que no saliera el alma y el alma, pues, bueno, se quedaba en el cuerpo y el cuerpo pues venía inhumado o incinerado. Eh, Siempre ha habido, bueno, son las únicas dos formas con las cuales desaparecer de este mundo, digamos, o la inhumación, o sea, una sepultura bajo tierra, o una incineración con alta temperatura. Y, bueno, siempre ha habido este problema de sentido de la sanidad, o sea, que el cuerpo de un muerto tiene que ser alejado de los vivos a través de unos rituales, pero rituales funerarios que sirven para saludar y despedir el muerto con todos los honores, pero también por otro lado separar totalmente el cuerpo del mundo de los vivos, porque a nivel sanitario es muy peligroso y puede producir unas pestes y unos problemas. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Romano, en lo cual, como había mucha gente, se pasó a una incineración, se prefirió cuando la población del Imperio Romano aumentó mucho, pues se pensó en incinerar, que era mejor que sepultar. Y si se sepultaban las personas, pues siempre tenían que realizar esa sepultura fuera de las ciudades, o sea, las ciudades pertenecían a los vivos y en cambio el reino de los muertos tenían que estar afuera. Entonces, por ejemplo,
alrededor de las calles, de las importantes carreteras que desde Roma partían por todo el Imperio Romano, pues allí se realizaban estos cementerios y con unos epitafios, con unos bueno, epitafio escrito en roca, en la cual pues se ponía el culto al muerto. Bueno, ¿qué son los ritos funerarios o rituales? Bueno, estos sirven para dar esta importancia al muerto, este último saludo, y expresarle todos los honores, como decía antes, porque cada cultura posee una determinada costumbre y se tienen que respetar. Entonces, dependiendo de la época histórica y también de la cultura, pues estas actividades de rituales funerarios que preceden el entierro, el enterramiento, con lo cual a veces se termina ese ritual funerario, pues esa despedida del cadáver, pues se realizan a través de diferentes cosas como velorio, rezos, entierro, cremaciones, momificaciones. Por ejemplo, en la antigua Grecia se pagaban las plañideras, costumbre que también se ha llevado en España. Entonces, bueno, el muerto pues tenía que ser llorado, sea cual fuera, porque todos, aunque fueran asesinos, pues tenían padres y se tenía que realizar este tipo de ritos. Entonces, estos ritos, de todas formas, se han modificado con el tiempo y además pues, se han ido añadiendo determinadas particularmente sustancias, a través de las cuales, pues, que son sustancias naturales, se separaba siempre el cuerpo, el desecho, a nivel sanitario, pues se tenía que aislar y separar de la vida. Entonces, pues esto se ha realizado a través, o bueno, hoy en día se usa un ataúd, pero antiguamente pues se ha utilizado unas sábanas, unas telas y además pues un sinfín de sustancias naturales que luego veremos. Bueno, ¿para qué sirve este ritual? Bueno, para no tener una maldición, porque no conociendo qué hay más allá, pues los ritos se tienen que cumplir para mejorar este viaje del difunto y también para atenuar este dolor de los familiares. Entonces, pues hay que pasar por ese culto y entonces, pues también el rezo, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir ¿qué podemos ¿qué podemos decir de este culto? Bueno, que dependiendo de la cultura, pues se ha ido modificando. Pero una cosa es clara, que el culto a los muertos viene de muy atrás, y que siempre se ha encontrado pues, este dolor, la pérdida, ¿no? de la persona querida, siempre se le realiza siempre un ritual y que pero se difiere entre el mundo, bueno, las Américas y Europa, el Asia, y estos rituales distintos, pues algunos se han conservado, algunos se han mezclado, se han modificado, se han juntado culturas, y la verdad que son súper interesantes. Bueno, yo no me ocupo de esto, pero para llegar al siglo I es importante ver qué hay atrás. Pero siempre cabe pensar que ha habido un símbolo, o sea, que el respeto para esa persona se pone de manifiesto con este rito funerario. Un rito funerario que es tan antiguo como la humanidad, hasta el hombre neandertal
practicaba un culto a los seres queridos que sepultaban. Veis aquí en esta imagen una reproducción de una serie de muertos que se han encontrado en una cueva en Irán, por ejemplo, que yacían de espalda, perdón, lateral en posición casi fetal, y estaban recubiertos de flores y de hierba. Bueno, han sido estudiados y claramente la hierba no ha llegado a nuestro tiempo, pero sí que se han encontrado pólenes y restos, restos de celulosa, de leños. Entonces se ha podido determinar cómo el neandertal, pensad que ha vivido alrededor de hasta 35, 45.000 años, pues ha llegado a realizar un culto sobre los muertos. Y esto ha ido instaurando esta cultura a los muertos, que viene vista hasta como algo muy importante de paso de la persona, quizás para un mundo mejor. Y por ello, estos ritos funerarios se han ido modificando y diferenciándose entre el Oriente y el Occidente, y también podemos encontrar unas culturas muy interesantes, que todos conocemos el Egipto. Aquí lo he puesto a modo de importancia, la diferencia en los rituales, a modo de la importancia que se ha realizado, que han realizado estos ritos y estos enterramientos. Especialmente podemos diferenciar unos rituales diferentes entre Oriente y Occidente, que se han instaurado con el Homo sapiens, entonces unos miles de años después del neandertal, que sabéis que entonces han vivido juntos los neandertalensis y el Homo sapiens, y de cierta forma pues o se han copiado o han mantenido y han seguido estos rituales. Y como sabemos, pues siempre el hombre ha vivido en comunidades, y viviendo en comunidad se han querido, y este destacamiento, este alejamiento de la persona fuera es importantísimo de poder hacer este saludo. En China, antiguamente, la vida se pensaba que había un seguimiento de la vida, y hasta que una vida del más allá era todavía mejor o casi igual, o sea, era un seguimiento de la vida terrenal, y por eso los cuerpos estaban enterrados con objetos cotidianos. En la India, pues pensad en los cadáveres que tenían que estar 7 días en el Ganges, rodeados de plantas, y luego pues venían incinerados, y la muerte casi era una fiesta por un cambio de vida, era la parte quizá más importante de la vida en la India. En Grecia, los difuntos, fijaros, eran tan importantes, visto que entraban en contacto con los dioses, los famosos dioses griegos. Entonces, quien moría, pues entraba en conocer a estos dioses y llevaba esa enseñanza realizada en la tierra. Y por lo tanto, en la Grecia, pues también se hacía para auspicar un buen viaje para esta persona, que dejaban esta vida, pues hasta se han hecho sacrificios humanos, dramatismo y llantos, como os he dicho antes, la plañidera, esta persona que entre la sociedad, especialmente mujeres, que tenían como trabajo pues llorar y escenificar como fuera un teatro unos sufrimientos durante los funerales. Egipto es súper curioso y muy importante, porque ha marcado un nuevo procedimiento, bueno, aunque la momificación ha sido realizada antiguamente en América Latina, en Perú, en Colombia,
etcétera. La praxis realizada por Egipto ha sido increíble. Esencialmente se pensaba que una persona volvía a renacer después de la muerte. E imaginaros pues la interesante desde hecho, lo de poder hacer renacer un faraón adorado. Y de hecho, pues los faraones, la cual se realizaba una importante momificación, la cual pasaba desde poner en sal el cuerpo, antes de vaciarle bueno, de la evisceración, la eliminación de las vísceras, exclusivamente se dejaban dentro del cuerpo los riñones y el corazón, todas las otras vísceras se eliminaban, el cerebro se eliminaba y también se secaban los órganos viscerados y se guardaban en pequeños vasijas, y el cuerpo venía supuesto a un tratamiento de 70 días de secación y luego pues a un sinfín de usos de bálsamos y ungüentos que al final del cual pues se envolvían con las telas. Cosas importantes, práctica que ha permitido la conservación y la momificación, o sea, este esicamiento del cadáver y el paso a la famosa, a las momias, que hemos visto de cuando somos pequeños en los dibujos animados. Entonces, bueno, el Egipto ha marcado un antes y un después en estas nuevas prácticas, especialmente del Oriente. Está un renacimiento de la vida, y por eso también todos los ajuares y toda la conservación de especialmente de los faraones, que eran importantes que volvieran a renacer. Si miramos hacia México, por ejemplo, quizá alguien que me esté escuchando sabrá más que yo, habitualmente se realizaba la cremación. Los entierros, en cambio, eran importantes para las personalidades, y lo que se hacía y lo que se quería con un enterramiento era la búsqueda de la vida eterna, o sea, una conservación, pero de otra forma. En España también se ha creído en que la vida continuase después de la muerte, y en el Imperio Romano pues se ha pensado en que también después de la muerte hay vida. Y bueno, ¿quién venía incinerado? Bueno, muchas personas, la mayor parte de población, pero aunque había la incineración, pues luego había el entierro, siempre la conservación de la ceniza, de los huesos, etcétera. En cambio, bueno, también por población, pues también se tenía que hacer la cremación. La momificación la conocemos muy bien, porque ha quedado escrita justamente por escritos que están alrededor del siglo I. Famoso Heródoto, un importante historiador, ya nos habla del proceso del embalsamamiento. También encontramos el griego Estrabón o Diodoro Sículo en un siglo antes del siglo I, o sea, un siglo antes de Cristo, y ya nos van hablando de esta práctica, que fijaros cómo ha llegado hasta nosotros pues esta sorta de momias. Y las momias han sido también tratadas y escritas y habladas por otro importante historiador que ha vivido en el siglo I, que es Plinio el Viejo, que justamente se murió en el problema del vulcanismo de Pompeya, en Italia, en el 79 después de Cristo. Plinio el Viejo, un gran historiador que escribió enciclopedia, nos ha dejado enciclopedia, que las hemos olvidado porque luego ha venido el medioevo, que han escrito acerca de botánica o de astronomía, etcétera, pero nos hemos olvidado de que Plinio el Viejo ha sido desde médico
a naturalista, a botánico, a astrónomo, a físico, bueno, una cosa increíble. Y os invito a que leáis los libros de Plinio el Viejo, porque para mí ha sido importantísimo y revelador como guía para descubrir las cosas que he encontrado de los descubrimientos de la sábana santa de Jesucristo. Plinio el Viejo, que ha vivido en el siglo I, me ha ayudado a descubrir cosas de aquel entonces. Nadie ha nacido, nadie, bueno, no hace, bueno, y por suerte tenemos algo escrito, importantísimo. Bueno, Plinio el Viejo nos habla, fijaros, de algo que se llamaba momia y que los egipcios utilizaban para rellenar los cuerpos de los faraones para el embalsamamiento o momificación. Bueno, esta sustancia negra, que es como un bitumen, que se llama brea, imagino que quien hace manualidades conoce la brea, bueno, no es otra cosa que materia vegetal en descomposición, como un bitumen natural y que se encontraba bueno, en el Asia Menor con yacimientos y que los romanos llamaron brea y bueno, brea y en persa se llamaba mumia. Esta palabra mumia que recuerda la momificación. Pues fijaros que mumia, o sea, ha sido esa palabra que ha hecho caer en error cuando se conoció y se descubrió que la brea, o sea, la sustancia negra, era una importante sustancia médica que se usaba en la medicina. Fijaros, Dioscórides también, que vivió, griego, que vivió entre el 40 y el 90 después de Cristo, justamente en el siglo I, habló de, y también Avicena, casi mil años después, nos habló de la brea o de momia, dicho en persa, diciendo remedio eficaz, inhalada ingerida para tratar abscesos, erupciones, fracturas, epilepsias, vértigos, etcétera, un largo etcétera de beneficios de utilizar esta brea. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se extendió en Europa que la brea era formidable. Entonces, bueno, todos locos para nuevos remedios para salvar la persona y cuidarlas, que como se comenzó a importar esta brea, que se llamaba mumia porque venía de la Persia. Pero resulta que en Persia se agotaron estas reservas de prácticamente a nivel superficial de esta sustancia negra, de este bitumen en descomposición, y lo que se hace es bueno, aprovechar que las momias egipcias tenían brea en su interno y que cuando se utilizaba la brea para rellenar, porque se utilizaba para rellenar las momias, y las momias adquirían esa piel oscura negra, que es la misma de color del bitumen, pues los saqueadores de tumba iban locos para buscar momias oscuras, negras, que tenían brea, que tenían esta sustancia, que rayaban, o sea, que se rayaban las mismas momias para vender a Europa y a Roma esta sustancia. Pues fijaros qué casualidad que un remedio, o sea, que las momias egipcias han venido rayadas y puestas en venta para el utilizo de la brea. Y este sistema ha generado lo que son los saqueadores, los famosos saqueadores de todas las tumbas egipcias. O sea, se han saqueado y se han rebuscado en Egipto las tumbas de los faraones para
cogerla, o sea, y rayar su piel para vender esta momia. ¿Qué nos hace intuir? Bueno, que los remedios naturales eran muy valiosos. O sea, que una simple bitumen natural era súper valioso por ser un remedio medicinal. De hecho, bueno, esta praxis pues llevó a que las momias terminaron, los saqueadores, bueno, terminaron y como había una reducción de la oferta de esta sustancia, pues se tuvieron que rebuscar otras cosas naturales. Pero allí estaban todo lo que son aceites, resinas naturales, que son capaces primero de todo, desinfectar, digamos, de cierta forma, y producir buenos olores, de ser antibióticos naturales, han ayudado a que sirvieran como sustitutos de remedios naturales y también se han utilizado en un ritual funerario. Y justamente estos rituales funerarios con aceites y resina se datan de reconocimiento histórico desde el siglo I. Justamente Plinio el Viejo, bueno, luego lo veremos, Plinio el Viejo o Dioscóride, pues hablan de estos remedios. Pero quiero volver un poco atrás para ver, bueno, ya que nos siguen también de Sudamérica, a recordar que, bueno, de dónde proceden en este mar tan pequeño Mediterráneo, de dónde procede la población que ha colonizado la Mediterránea. Bueno, principalmente desde la población original fue del Asia Menor, de los famosos fenicios, que se movieron y bueno, eran unos muy buenos navegantes y se movieron hasta España. Y tocaron todas las islas, el África Norte, y crearon colonizaciones. Y cada población ha llevado, por supuesto, los rituales funerarios de los antiguos fenicios, que estaban aquí en la Fenicia, por la Siria, por el Líbano, por allí, y los han traído a todo el resto de la Mediterránea que han colonizado. Pero sí que también alguna población se ha alejado de esos rituales que estaban en el Oriente. Y aquí estamos hablando de unos siglos antes del siglo I, estamos hablando de entre el octavo, el sexto siglo antes de Cristo. Por lo que en aquel entonces, bueno, digamos que el Mediterráneo se ha dividido en dos. En la parte oriental se realizaban las inhumaciones, o sea, entierros en tierra. En cambio, en la parte oriental se realizaba la cremación. Y esto, bueno, hay que respetarlo. Cada uno bueno, ha realizado su propia práctica. Y aquí os llevo a Mallorca, ya que yo vivo en Mallorca, en las Islas Baleares. Bueno, este es un ejemplo de un cementerio. Fijaros con qué bellas vistas. Y os digo que a la izquierda de esta imagen ya hay hoteles. Estamos en el norte de Mallorca y ya hay unos hoteles muy grandes. O sea, estos pobladores fenicios y luego, bueno, han creado esta necrópolis, la ciudad de los muertos, necrópolis, justo en este mar en la bahía de Alcudia, en este mar tan calmo, enfrente al mar, creando pues esta tumba en la cual no, por supuesto, no había cremación, sino enterramiento. Y esos enterramientos se han conservado ya con la llegada de nuevos pobladores que han sido los romanos. Hasta el primer siglo después de Cristo, pues ha habido este tipo de enterramiento en tierra. Bueno, aquí otro descubrimiento muy importante es una necrópoli también fenicia,
que se ha sido encontrada en Málaga, está un poquito más antiguo, pero pues los romanos pues luego han seguido con esto, escarbar en roca y el culto a los muertos, el culto, no solamente coger un cuerpo y inhumarlo, sino también realizar unos rituales funerarios. Bueno, ya hemos hablado del rito de los romanos, pues yo diría de seguir, pero sí que existían, siempre han existido unas leyes acerca de los muertos, dónde tenían que estar los muertos. O sea, los muertos, ¿veis? Aquí la lex ursonensis, un muerto no será sepultado ni quemado dentro de la ciudad, no se permite traer el cadáver a la ciudad, en caso de que los lugares sagrados de la ciudad estén contaminados, bueno, quien en contra de estas restricciones, la persona será castigada, no se permite incinerar un cuerpo dentro de la pared de la ciudad. Todas estas leyes pues se han llevado en todos los pueblos, también los judíos. Así que, bueno, había unas normas estrictas, no solamente del rito funerario, pero sino también de los comportamientos de los familiares. La inhumación, bueno, ha sido muy importante para Roma, pero también la cremación. Y entonces la cremación siempre llegará por un aumento de población. Cuando aumenta la población, pues es que ya no hay tiempo de enterrar, pues hay que cremar, hay que quemar la persona, bueno, perdón, el cuerpo. Y cuando se realiza, pues se tiene que realizar eso para cumplir con todo el ritual. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hay una cremación? Hay también lo que se llama la libación, que es parte del ritual. No solamente el cuerpo viene ungüentado antes de la cremación para desinfectar y para separar el muerto de los vivos, viene embalsamado, ungüentado, de sustancias naturales, también durante la cremación se echa al aire resinas, cuales el incienso, la mirra, ¿no? Que son muy conocidas a nivel cristiano, para generar, para desinfectar el aire, para crear buenos olores, y eso se llama libación. Y todo se tiene que llevar con un determinado orden y creencia. Y que son también unas unas normas que también tienen ese aspecto sanitario. Y bueno, en julio-agosto, cuando, bueno, de este año, o sea, hace un mes, ha habido un gran descubrimiento en Pompeya. No sé si bueno, yo creo que también ha llegado aquí en España. Además que quiero remarcar que el arqueólogo es valenciano, el arqueólogo que ha hecho este gran descubrimiento, Llorenç Alapont, de la Universidad Europea de Valencia, que ha descubierto una tumba en Pompeya. Sabéis que allí avanzan siempre las excavaciones, van siempre excavando siempre más de esta gran ciudad romana, y se ha encontrado una necrópolis, un cementerio. Y en ese cementerio se ha encontrado un epitafio, o sea, una escrita estaba en la roca, de un cierto Marcus Venerius Secundio. Marco Venerius Secundio resulta por otros catálogos, por otros libros, que era un miembro de los sacerdotes imperiales. Pero por otro lado se escribe que también era un esclavo griego y que realizaba espectáculos en la lengua griega. Esta aportación, bueno, es que primero de todo se realizaban espectáculos griegos en un imperio romano que hablaba latín, y además ha sido una persona que de esclavo ha subido de rango, y por último, pues habiendo encontrado este enterramiento del siglo I, porque prácticamente es cuando murió el señor Marcus Venerius Secundio, pues ha realizado, ha abierto esta grande puerta importante acerca del tipo de enterramiento. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues se pensaba y se creía que todas las personas venían cremadas, así se realizaba la cremación, pero resulta que el señor Marcus Venerius era griego, y en Grecia, en el siglo I,
se realizaba la inhumación, el entierro, los enterramientos. Entonces, pues no se sabe el por qué, o por ser una personalidad importante o por sus creencias traídas de Grecia, este cuerpo ha venido a ser inhumado y además se le ha realizado un ritual funerario. Bueno, este hallazgo ya os digo que es de ahora, o sea, aquí podéis ver el interior del enterramiento, o sea, estamos en el alrededor del siglo I, aquí veis el cráneo que se le ve hasta con los pelos. Y curioso, al lado del cuerpo, de los huesos, porque se ha quedado prácticamente intacto con su piel, entonces esto hace referencia a que se le ha realizado algún ritual funerario con ungüentos y con aceites y resina, se cree que hasta que se haya envuelto por una sábana, visto que se han encontrado trozos de sábana, trozos de tela alrededor del cuerpo. Y también se han encontrado unas ampollas que contenían seguramente alguna resina y alguna cosa natural. Entonces, bueno, nos hace recordar que esta personalidad seguramente ha recibido bueno, un ritual funerario a través de embalsamamiento, o sea, usando bálsamos y ungüentos, y que sorprendentemente este enterramiento ha llegado a nuestros días. Y esto abre la puerta importantísima para mí también, para mis estudios sobre la sábana santa, sobre el telo funerario que hace referencia a haber envuelto al cuerpo de Jesucristo. Bueno, disculpadme, bebo un poquito de agua. Entonces, bueno, el enterramiento del Marcus Venerius, pues sabremos más, especialmente justamente de Valencia, que de primera mano un valenciano quizás en el Ateneo Mercantil nos podrá contar los hallazgos, sería muy interesante, de Pompeya, genial, y que me encantará saber si es posible enlazar y relacionar con los enterramientos de judíos, o sea, hablando de esta personalidad que era griega y un poquito más allá, Judea, o sea, la antigua Palestina, allí donde ha vivido esta importante persona de Jesucristo, para quien es creyente o histórico, porque también la Biblia como libro histórico pues habla de esta personalidad. Bueno, el ambiente y el climatológico de la Palestina, y siguen siendo, pues es todavía más caluroso que Italia y que el resto del Mediterráneo. Entonces, bueno, todavía había, bueno, los cuerpos todavía se descomponían con mucha más facilidad y con mucha más rapidez. Y de hecho, pues también allí existían unas leyes propias para impedir que los muertos pudieran contaminar el reino de los vivos. Y por ello también se utilizaban muchísimos bálsamos, muchísimos ungüentos para separar el muerto el reino de los muertos de los vivos. Es como lo que ocurre en una colmena de abejas que utilizan el propóleo, para quien sabe de apicultura, que se utiliza el propóleo, que no es otra cosa, resina de árboles, para sellar cualquier insecto que entre dentro de la colmena y lo matan y lo sellan con propóleo, con esta cera, para que no contamine la colmena. Pues lo mismo se hacía y se realizaba con un cuerpo, con un muerto. Bueno, el cadáver además no podía estar sepultado todos los días. Por ejemplo, los sábados y el domingo no podía ser sepultado. Y esto, bueno, nos habla, sea la Biblia, y también hay libros específicos
o judíos, por ejemplo el Talmud, etcétera, porque hablan de este ritual. Y también sea la Biblia, que otro libro, y que Plinio el Viejo nos habla. El Plinio el Viejo que se había muerto en la explosión del Vesubio en Pompeya, también había escrito de los rituales funerarios que se realizaban en Oriente, porque había viajado mucho. Y entonces, bueno, a partir de allí, estando en el siglo I, pues 2 más 2 es 4, o sea, seguramente en el siglo I se utilizaban bálsamos y ungüentos y aceite. Y también la Biblia relata esto en el Nuevo Testamento, hablando del el ritual funerario sobre Jesucristo. Entonces hay unos especias aromáticas, aceites que envolvían la estera, nos habla un poco así, aunque bueno, hay que pensar en una en la traducción, que puede haber sido modificada, esta de especias, pero sí que siempre hay que hacer referencia a sustancias naturales que eran muy apreciadas en aquel entonces, siempre según estos historiadores del siglo I, en la cual, bueno, nos habla sea de los ungüentos y también del tipo de cómo venían sepultados, entonces se realizaban tumbas excavadas en la roca, y también, pues Jesucristo pues, ha sido, el sepulcro se ha creado escarbado en la roca, nos describen, hasta Marcos en la Biblia nos describe cómo era este sepulcro, y luego pues surgen otras cosas, o sea, la ley judía, la ley de Moisés y todos otros textos históricos que concretan en toda esta posible ritual funerario, dando pistas. Pero bueno, llegado a nuestros años y cómo podemos descubrir este ritual funerario, ¿cuál ha sido? Bueno, hemos visto que en el siglo I ha cambiado bueno, los historiadores nos hablan de sustancias vegetales. Bueno, os invito a estudiar y a mirar estos pequeños vasijas que se llaman ungüentario, que son una maravilla, que están hechos de, no he tenido tiempo de buscar más, pero bueno, hay de vidrio, que son romanos, hay de barro, que son una preciosidad y servían para guardar aceites, o sea, aceites pocos, escasos mililitros de aceites preciados que valían más que el oro, ¿no? Porque el oro, una piedra, no sirve para mucho, pero sí que los aceites servían para ungir, el famoso aceite de la unción, de la extrema unción que ha quedado en el cristianismo, pues estos, bueno, en la palabra Cristo también, que quiere decir el ungido, entonces, pues esta pequeña vasija que se utilizaban muchísimo en el Asia Menor y que contenían aceites que venían hasta exportados y que servían como un ajuar, era lo más valioso que tenían las personas porque servían especialmente como algo de médico, pero especialmente para el momento de la muerte, servían para ungir y dar esos honores y gloria al difunto. Entonces era lo más preciado. Bueno, y eso lo dice Plinio el Viejo, o sea, no lo digo yo. Entonces, ¿cuáles han sido estas especias? O, bueno, esta resina. Bueno, resina, el incienso y la mirra, que vienen de árboles. No hay tiempo de explicar, pero si nosotros realizamos estos arbustos que crecen en Persia y en Irán y por allí, en Arabia, le hacemos un corte, pues saldrá esta resina, es como un pino, se sale una resina que se coge, se seca y da estas piedritas que son, bueno, incienso y mirra. Luego está el gálbano, el láudano, el terebinto, etcétera. Bueno, todas sustancias que venían producidas y luego vendidas a alto precio. Y esto, pues, viene relatado en estos textos del siglo I, Plinio el Viejo, Historia Natural, latín, un romano, y en el griego de materia médica Dioscórides. Aquí están esta gran enciclopedia hablándonos de sustancia.
Y bueno, vamos a entrar un poco en la Sábana Santa. Bueno, espero que conozcáis por lo menos la particularidad de este gran tela que mide unos 4,5 metros, que es como una mortaja, que se presume haya envuelto el cadáver de Jesucristo, en la cual pues hay inmersa una huella, una impronta que no es no es quemada, no es un dipinto, no es una pintura, pero sí que es algo tipo oxidación de las telas superficiales de este lino. ¿Ves? La materia es un lino y es a tamaño humano, desde luego, hasta, bueno, se puede medir 1,70 m este cuerpo y, bueno, no sé si se ha tratado ya en otras, valdría la pena que se trataran en otras conferencias del Ateneo, porque la verdad que es una caja sorpresa y un montón de particularidades muy bellas. Se distingue, como podéis ver aquí, la cabeza, las manchas de sangre, de ese tipo de oxidación que aparece. Bueno, no quisiera decir, pero si nos referimos a este culto y ritual utilizada sobre un cadáver del siglo I, podemos acercarnos a que sea el cadáver. Esto os digo según Plinio el Viejo y Dioscórida. Según ellos dos, la tela puede haber sufrido un embalsamamiento también, porque servía también para proteger y aislar el muerto y envolverlo y embadurnarlo de los ungüentos, por un lado. Entonces, la tela ungüentada, el cuerpo también, para, para darle esos honores y esa purificación. La purificación también era algo muy importante, purificarlo, limpiarlo. Esta palabra de la limpieza, se lavó el cadáver. Bueno, yo entiendo que, bueno, y también según los escritos judíos, que el cuerpo no se ha lavado, sino que el cuerpo se ha ungido de bálsamos y ungüentos, porque sabemos que en la tradición judía la sangre tenía que entrar, es parte del cuerpo y tiene que estar con el cuerpo, no se puede lavar, no se puede quitar la sangre del cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué queda a nosotros de esta sábana? Bueno, nos queda la imagen y las fibras de lino, que seguramente son antiguas 2000 años, y aunque todavía no se ha encontrado la forma en la cual se ha realizado, porque no es una pintura, o es como una pequeña radiación, una quemación, algo muy particular, pero sí que han quedado pólenes que han sido estudiados, por suerte, en el siglo pasado, entre el año 1973-78, por parte de un criminólogo que vino de Suiza a ver la sábana santa que se guarda en Turín, en Italia, y se juntó con varios otros investigadores que realizaron fotos, estudiaron simetrías, etcétera, muchísimas otras cosas. Pero este criminólogo lo que realizó será, ¿veis?, una recolecta a través de un celo de la suciedad que encontró en el lino, suciedad que colocó en celo y la pegó aquí podéis ver en la imagen, y analizó al microscopio. Bueno, lamentablemente tengo que decir que los granos de polen que recolectó y que aquí podemos ver en esta parte azul abajo a la izquierda, este polen bajo el celo es tan grueso y tiene cola que no permite la visión a microscopio óptico. Así que los polenes pues deberían ser analizados más con más aumentos de microscopio, siendo grandes unos 20, 30, 50 micras. Pero bueno, el señor Masray hizo un trabajo en el cual identificó pólenes, especialmente de una planta exclusiva de Palestina, identificando que la Sábana Santa había realizado un viaje desde Jerusalén hasta pasado por Grecia y tal, bueno, ha llegado hasta Turín. Este viaje ya se contempla de historiadores, entonces, pero el señor Fry indicó que pólenes diferentes estaban enganchados en la sábana
pudiendo esclarecer que que la sábana había viajado o recorrido pues, de la Asia Menor hasta Italia. Bueno, ¿cuál es la curiosidad? Bueno, yo dudo que la sábana santa haya viajado como una bandera tal de poder de favorecer engancharse a la tela todos los pólenes que se encontraban por todas las ciudades o los pueblos. Entonces, pues seguramente ha viajado bien cerradita, entonces pues muy difícil ha sido tener esos pólenes que él identificaba como esta planta crece solo allí, entonces ha pasado por allí. Muy complicado, porque ni siquiera la planta más abundante que él ha identificado como Gundelia, para mí es Gundelia. Pero bueno, ese fue un primer reconocimiento de los pólenes. Y luego llegó en los años 90 hasta el 2009, pues otros investigadores que retomaron las imágenes que había analizado Fry y también las muestras de la sábana santa. Y bueno, aquí prefirieron siguieron afirmando lo que había, las conclusiones llevadas por Max Fry, diciendo pues que sí, que la sábana había viajado, que estaba esta planta con espina, Gundelia, que solamente crece en Palestina, pero bueno, bueno, una serie de cosas que para mí eran como palinóloga, eran un poco absurdas, porque una planta con esta planta con espina y otras plantas que encontramos en la sábana, para entrar en contacto con la sábana, tiene que haber entrado en contacto con la planta o con la flor o con otras sustancias, porque porque este polen no flota en el aire. Y entonces pues había un poco de incongruencia. Pues si volvemos atrás, bueno, analizando bueno, el polen, muchos de vosotros no reconocerán qué es el polen. Bueno, el polen está en todas las flores, es, digamos, como contiene, es como una cajita regalo. ¿Cómo llega a nuestros días? Pues porque es indestructible. Es posible encontrar polen en yacimientos de millones de años, porque es indestructible. Bueno, aparte de ser comido por insectos, pero encontramos en la tierra, lo encontramos en arqueología, es invisible, y también esa importancia y ese interés también a nivel forense. Entonces, esta cajita tan perfecta y tan única de cada especie vegetal nos trae de regalo adentro lo que es la célula sexual masculina, que sirve para fecundar el ovario, para entrar adentro del ovario y fecundar el óvulo femenino. Entonces, digamos que contendría el espermatozoide de las plantas. Podemos decir que el polen tiene que moverse. El polen se mueve por insectos o por el aire. Y cada especie tiene su forma, el aspecto de esta cajita indestructible, y entonces permite la identificación. ¿Es posible haber encontrado polen en la sábana santa? Pues sí, entre las fibras, aquí podemos ver, estas son fibras de algodón, de una camiseta blanca. Es posible encontrar pólenes, que son súper chiquititos, y estudiarlo a microscopio electrónico, pues nos pueden dar la indicación de qué polen es, dónde está y por qué hace allí. Entonces, también nos podrían dar indicación de una práctica funeraria. El tiempo, la época o el lugar, nos pueden dar muchísima información. Una planta que se identificó como especie clave para identificar la origen geográfica de la sábana santa en Palestina fue la Gundelia. Y aquí vemos una de las pocas imágenes de Gundelia, de esta planta, de la sábana santa, fotografiada de la sábana santa. Y pues yo analizando estas imágenes y confrontándola, bueno, no hay tiempo ahora para verlo, pero lo he confrontado con Gundelia,
polen actual de Gundelia y no se corresponde con la Gundelia. Pero sí que para mí se corresponde con otra especie que se llama Helichrysum, que es esta foto en rosa que yo he analizado y pues aquí abajo también. Y entonces, bueno, me ha hecho estas identificaciones distintas, no verdadera o incierta, me han hecho dudar acerca de la identificación precisa. Y aquí podemos ver cómo recogiendo la historia de los pólenes analizados en los años 90, que salen en este libro Flora of the Shroud of Turin, bueno, las pólenes más abundantes no se refieren a plantas que vuelan o a plantas propias de Palestina, sino a plantas que recuerdan ungüentos usados en el siglo I. Es bien difícil que un lienzo haya llegado hasta nuestro tiempo, un sudario, una sábana. Pero bueno, en este caso lo tenemos. Y estos pólenes pues, nos dan ese significado de un ritual funerario a través de bálsamos y ungüentos, justamente como los entierros del siglo I. Y aquí pues os muestro los pólenes que se han encontrado, siempre en base a estos pólenes más abundantes. Ay, perdón, aquí. Por ejemplo, la mata. Bueno, para quien está en el Mediterráneo conoce muy bien esta especie, que ahora está justamente frutificando con estos frutos rojos pequeños. ¿Y qué se ha encontrado? ¿Qué significado tiene siendo de los pólenes más abundantes de la sábana? Bueno, que os digo solo una cosa, es uno de los aceites que se produce de las hojas. Hay dos tipos de producto, uno que es de hoja y otro que es de los frutos. Lo de la hoja es carísimo, de los aceites más caros, llega a los 6.000-8.000 euros al litro actualmente. ¿Por qué? Porque es un importante desinfectante. Y entonces, bueno, encima, además de ser desinfectante, es cicatrizante, entonces ayuda a las heridas. Entonces, un cuerpo martoriado como el de Jesús, podemos pensar que haya sido utilizado este tipo de ungüento y aceite para, especialmente, colocado sobre las heridas. Y esto, ya os digo que de esto habla también Plinio el Viejo, en el siglo I. También se ha encontrado pólenes de apiáceas y de esta familia, tipo hinojo, esta planta tipo hinojo, de la cual se produce unas resinas muy olorosas. También la planta anterior tiene unos olores maravillosos. Esta sí que se utilizaba para libación, para quemar en los sepulcros y tal, pero es posible que también se haya utilizado mezclada, porque los antiguos del siglo I mezclaban varios ungüentos. Aquí habría que hablar, se podría hablar para otras 10, por lo menos 10 conferencias. Estas materias primas, digamos, se mezclaban y para hacer, bueno, un sinfín de productos. Y eso también es una resina gomosa, como una resina gomosa que se recolecta no de hojas, sino del tallo, de una resina que sale blanca. Luego está el famoso láudano. Esto también, de aquí se recogía una resina y de la resina se hacía un aceite, pues eso también es súper cicatrizante, súper importante, que se recolectaba o directamente de la barbita de las cabras que comían las flores, entonces recogían también esta grasa, una planta del Mediterráneo, y esto también un sinfín de usos a nivel médico, especialmente para la piel. Y también precios, o sea, actualmente también tienen unos precios súper elevados. Y la planta estrella, que puedo decir que he reconocido
como polen de la sábana santa es lo que llamamos el icriso, que también llamamos siempre viva, inmortal. En inglés, curry plant, de planta del curry, esta planta olorosa que aquí podéis ver la foto, en la cual se realiza, eso sí, un aceite que alcanza actualmente los 15.000 euros al litro, y hay mercado. ¿Para qué sirve? Bueno, esto es el mejor de los mejores de los bálsamos y aceites. ¿Por qué por qué hay tanto de este aceite de este polen también en la sábana santa? Porque pensad un poco, este aceite se realizaba de flores frescas. Entonces, la flor fresca es la indicación de que, ¿cómo puedo decir? Mascando, rompiendo la flor para sacar el aceite, también muchos polenes caían de la misma flor fresca. Y esto da la indicación de que los pólenes de esta planta, el icriso, sean lo más abundante en la sábana santa. Y ya os digo, otra vez, me refiero a los escritos de Plinio el Viejo y Dioscórides. Y entonces, bueno, a la fin, ¿para qué han servido estos aceites? Pues simplemente para la purificación, es el lavado, que no era un lavado, sino es como una separación de olores buenos, de desinfección, sea del aire que del cuerpo y también de la sábana. Y de esto nos habla también el mismo nombre, helicriso, que quiere decir sol de oro. Helio es sol y crisum es oro. Los mismos reyes del siglo I venían coronados con el icriso, según Plinio el Viejo. Entonces, bueno, estos son los el posible ritual funerario que yo he podido identificar en la sábana santa. Este ritual funerario, algo, y repito, desconocido hasta el momento, porque la verdad que no hay muchas telas de referencia que nos han llegado a nuestros tiempos. Confío que justamente el hallazgo de Pompeya, de este griego, pueda darnos unas mayores informaciones acerca de algún ritual funerario propio de la Mediterránea que pueda ayudarnos a juntar los puzzles y a determinar unas conclusiones ¿no? más una conclusión o una similitud, porque también no hay muchos estudiosos de estos rituales funerarios antiguos. Las telas, bueno, los arqueólogos a veces pues lo que hacen es limpiar las cosas, limpiar las vasijas y quitan pólenes y los eliminan. Entonces, bueno, lo mejor sería, pues antes de limpiar, que se recolectaran a través de los palinólogos, los estudiosos botánicos, que se recolectaran residuos y se analizaran a ver si el rebuscar estos tipos de pólenes. Bueno, muchísimas gracias por el momento.